Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bueno, vamos a darle los buenos días a Pedro Matos, Esteban Delgado. Don Pedro. Mira, antes de don Pedro, vamos a hacernos eco de una de las informaciones de fin de año más importantes, que tiene que ver precisamente con el área de negocios. Ajá. El área de negocios, esta sección se llama Impuestos y Negocios, y aquí tenemos una iniciativa empresarial que ha sido una de las más tradicionales a final de cada año, la Autoferia Popular. La 22ª edición de la Autoferia Popular se clausuró el pasado fin de semana con mejores resultados que el año pasado, alcanzando el monto de préstamos por el orden de los 4.825 billones de pesos, un 12% más respecto a la última versión, para finalizar en 3.857 vehículos nuevos vendidos. Cifras preliminares que demuestran la capacidad de dinamización de esta plataforma de comercialización y financiamiento de los vehículos que cada año realiza el Banco Popular de la República Dominicana. El monto promedio financiado fue de 1.3 billones, siendo el nuevo elemento el hecho de que las jipetas fueron más vendidas que los automóviles durante esta autoferia Que es popular. uno de los países donde más jipetas hay, Pedro Mato. El evento se realizó del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el área de estacionamiento de la Torre Popular, eso es en la avenida Máximo Gómez, esquina John Fitzgerald Kennedy, donde más de 30 dealers del interior se ofrecieron planes de financiamientos realmente atractivos a tasas fijas, Alex, de 6.5% durante 6 meses fijo, sin variación, 6.5%. O sea, ese es el precio, tal vez esa sea la tasa que históricamente más baja se ha ofrecido en financiamiento para vehículos. Podemos hablar que la Autoferia Popular es la feria más grande de vehículos que se celebra en República Dominicana. Un financiamiento de y déjame decirte 5.000 millones de pesos que mercadológicamente hacen un trabajo bastante interesante de planificación, porque el Banco Popular tiene una excelente planificación de sus negocios, tanto en vehículos, feria de vehículos, pymes y todo el tipo de programas. Y que ya hay muchas personas que cuando van a cambiar su vehículo esperan a diciembre, esperan vamos a esperar esa la feria para hacer el cambio en el marco de esta feria donde siempre se ofrecen ofertas importantes de Así que mucha felicidad al Banco Popular. Y vamos a conectar con el licenciado Pedro Matos, que en la entrega anterior de Coloquio hablaba del tema de la seguridad social. Bueno, el tema tiene que ver mucho con la autoferia y todo lo que tiene que ver con los negocios con también. El viernes negro, los negocios. Ciertamente uno de los retos que tiene el país para el 2018 son ciertas reformas en el ámbito laboral, en el ámbito eléctrico y también en el ámbito impositivo financiero. Hay ciertos elementos que necesariamente hay que enfrentarlos, hay que irlo corrigiendo si queremos que la economía siga dinamizándose como ha estado hasta ahora. Por ejemplo, hay planteamientos claros y precisos de parte de diferentes expertos en lo relativo a lo que implica el pago de la deuda externa. Y no es que el pago de la deuda externa relativamente sea alto. Lo que pasa es que el Producto Interno Bruto sigue siendo bajito en relación a ese 20%, Esteban, y casi 20% que se paga, que se hace de pagos a ese pasivo, como decimos los contadores, de la deuda externa. Es un elemento que hay que tomar en cuenta y para corregir o para aumentar un poco las recaudaciones se necesita una flexibilidad en materia impositiva, porque resulta que el sistema tributario dominicano es bastante complejo. Es un dolor de cabeza. Todas las variables que tiene el sistema tributario dominicano, que de dicho sea de paso, ya Magín Díaz, el director de Impuestos Internos, lo ha manifestado. Ha hablado de simplificar, hay que simplificar el sistema tributario. Sí, pero esa simplificación tiene que ser objeto de una introducción al Congreso Nacional de una reforma integral bastante seria y profunda. Porque la simplificación de nuestra política, de nuestro código tributario, si se quiere, en sentido general, no es solamente modificar una que otra legislación o una que otra normativa a nivel administrativo, sino que hay que abogar por el pacto fiscal, ese pacto fiscal que está pendiente
y no solo que está pendiente, sino que debió ser dentro de los 3 pactos que se están discutiendo o se han ido discutiendo, el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Yo siempre he dicho que el primero debió ser el pacto fiscal, porque el área fiscal es lo que ha de sustentar cualquier otro tipo de pacto en la República Dominicana. Pero también se habla de un pacto laboral. No, yo Ese soy pacto laboral sobre el cual también hay que tomar en cuenta hay que trabajar. Aspectos que tienen que ver con la preservación de los derechos de los trabajadores. Pero también Mira, con la competitividad y la existencia de las empresas. Sí, O exactamente. sea que es un híbrido, ¿verdad, Sí, Pedro sí. Mato? Yo soy de opinión que el pacto fiscal debe ser primero que la reforma. ¿Por qué? Porque vamos a sacrificarnos todo. No es posible que se estén subsidiando, yo diría, actividades económicas que ya el subsidio que se ofreció hace más de 20 años rindieron su fruto. O sea, se está hablando de 12.000 millones de pesos en esa área. Entonces vamos a aliviar un poco, yo diría, la actividad gerencial al gobierno, por ese lado. Por otro lado, el pacto eléctrico y también la decisión del gobierno de encaminar políticas públicas para cobrar la energía eléctrica a esos barrios pobres. ¿Cómo es posible que en los barrios pobres, en una familia, hayan 3 y 4 celulares con internet instalado y que no puedan pagar ni siquiera 500 pesos? Eso es lo que le llaman el padre familismo. Entonces, hay que buscar la manera, señores, de un programa flexible, yo diría contadores prepagados, algún tipo de política que permita ir regularizando el pago de la energía eléctrica. La energía eléctrica no puede ser un regalo. La clase media no aguanta más. Entonces, se tiene que tratar de resolver ese asunto. El asunto del código laboral es una situación que tendrán que enfrentar, yo la tengo pero ya ese tema nosotros lo comentamos en el segmento anterior. Se plantea un reenfoque en el crédito. ¿Cómo es posible que en el Viernes Negro, en consumo, la República Dominicana gastara 4.000 millones de pesos? Más de 4.000 Más de 4.000 millones de pesos en tarjeta de crédito solamente, sin el efectivo. ¿Cómo es posible que en varias ferias, porque no es el caso del Banco Popular, en varias ferias, hoy el país ande por los 8.000 millones de pesos invertidos en carros? Entonces, el gobierno tendrá que revisarse. ¿Qué está pasando con el transporte? ¿Qué está pasando con las rutas alimentadoras del metro? ¿Qué está pasando con las soluciones? Faltan vagones Con en el las metro, soluciones que tienen que ver con el transporte. Una de las normas del ciudadano y el tránsito indica que el ciudadano no debe caminar más de 10 minutos para tomar un transporte decente, digno y cómodo. Entonces, la ciudad, si no el gobierno, la ciudad o el gobierno tendrá que descentralizar el transporte para que las grandes urbes, los gobiernos locales, que son los gobiernos más cercanos a la población, asuman el control del tránsito, señores, porque yo no entiendo por qué que hay que centralizar tanto en el presidente de la República tantas políticas públicas o tantas responsabilidades cuando tenemos gobiernos locales. Si Francia hoy hay que descentralizar si el poder, Francia hoy sí. tiene éxito, Estados Unidos hoy tiene éxito, es porque el gobierno de la ciudad es el gobierno de la ciudad y tiene las funciones que tienen que ver estrictamente con la ciudad, lo que es tránsito, lo que es el control de la policía, la seguridad, entre otras cosas. Entonces, yo creo que esos son uno de los retos y todavía no estamos en elecciones, todavía no hay por qué estar suavizando las cosas para que nos favorezcan o no con el voto. Yo creo que en el 18 el gobierno tiene la oportunidad de casarse con la gloria tomando ciertas decisiones. Otra pregunta, mientras invierten 8.000 y 10.000 millones de pesos o la población compra, es porque los bancos de alguna forma les favorecen o para ellos es negocio que la población solo entre al consumo. Ahora, ¿cuál es la política que se está combinando entre gobierno y sector privado para que esa misma tasa blanda que favorecen a veces la compra de vehículos llegue al sector agrícola, llegue al sector productivo? ¿En qué momento estamos favoreciendo al área tecnológica? Estamos favoreciendo al área tecnológica, estamos buscando la manera de que los jóvenes, el primer empleo, sea liberado del pago de impuestos a la ganancia de las empresas. El país produce laboralmente activo anualmente más de 200.000 jóvenes
laboralmente activos. Pero la oferta de empleo es más o menos unas 100.000 plazas. ¿Qué sucede? Mitad, tenemos un déficit de la Sí, eso mitad. hay que triplicar los Hay empleos, una realidad. triplicar los empleos. Hay una realidad, señor empresario y señor gobierno. La escuela económica. Gobiernos locales. Sí. Hay una realidad que tenemos que enfrentarla. De lo contrario, la delincuencia va a seguir subiendo. Y la delincuencia no solamente afecta al área gubernamental, no, también afecta al sector privado. Que es un tema ese, Pedro. Señores, afecta al sector privado. Vamos a tomar el asunto en serio. El empresario Pepín Corripio, que es uno de los paradigmas a seguir en este país, planteó hace un tiempo, y qué bueno que lo planteó, que hay que estimular el empleo joven. Pero claro que sí. Entonces, Claro que ¿por sí. qué no hacerlo? Claro que sí. De la misma manera que hay que estimular la inversión en sectores productivos. Pero tú no viste el ejemplo que dio nuestro querido amigo, el señor Corripio, cuando entregó a finales del año 2017 100 millones de pesos a 100 organizaciones que trabajan por la sociedad, que es una manera también de mandarle un mensaje a otros grupos empresariales que deberían también hacer cosas en el marco de la responsabilidad social empresarial. Social, claro. Ese tema que ustedes están Claro, planteando de los claro. primeros empleos de los jóvenes, apoyar a los jóvenes de este país. Entonces, necesariamente son retos que tenemos para el 18. En el ámbito de la seguridad social, señores, el empleo informal. ¿De qué manera es que le vamos a buscar la solución a que el chiripero, el que tiene una microempresa familiar, pueda tener acceso a un seguro de salud sin la necesidad de ser subsidiado? El problema está en el cambio de política para que el que tiene 2 o 3 personas trabajando en una fritura o en una empresa que hace empanadas, vamos a llamarle, bueno, sí, una microempresa que hace empanadas, que se ha vuelto popular ahora mismo el desayuno de empanadas, y hay muchísimas familias viviendo de esta actividad. Por ejemplo, los salones de belleza. ¿Cómo es posible que no haya forma de que ellos entren al sistema de seguridad social? La modificación que hay que hacerle al sistema de pensiones, eso hay que verlo. Yo oigo expertos planteando que con el tiempo es posible que las pensiones se reduzcan a un 25 a un 30% del salario para esa época. Entonces, vamos a arrancar con tiempo. Vamos a tratar de que el Consejo de la Seguridad Social, como planteamos en el segmento anterior, asuma su responsabilidad y comience a buscar soluciones. ¿Cómo es posible que hayan miles y miles de millones de pesos parados en el área de accidentes de trabajo cuando realmente está haciendo falta aumentar el monto del seguro médico de las personas que tienen que están afiliados al Sistema Nacional de Salud? Hemos planteado varias veces que 8,000 pesos no es dinero para un año de gasto de medicamentos. ¿Cómo es posible que para pagar las recetas en la farmacia haya que hacer fila y esperar horas y horas en pleno siglo XXI, cuando la tecnología de punta en el área de tarjeta y en el área de automatización de pago está a la orden del día? La pregunta es, señores administradores de ese sistema, ¿qué ustedes están haciendo? Pero el problema es que mira, a mí me da cierta pena cuando uno observa el hecho de que aquí se plantean reformas tendentes a propiciar la aprobación, el cumplimiento de la ley. Son reformas que son para cumplir la ley o para reformar la ley y adaptarla a la ilegalidad en que ha incurrido o que se ha incurrido con su violación. Y es el caso, por ejemplo, del pacto eléctrico, Alex. El pacto eléctrico, la única razón de ser del pacto eléctrico es que la ley 125-01, la Ley General de Electricidad, ha sido violentada desde que fue promulgada en el año 2001. Y entonces, como no se cumple, ahora hay que hacer un pacto para cumplir la ley. Sí, Pero por porque Dios, aquí- ¿por cómo vamos a hacer un pacto para cumplir la ley cuando simplemente debemos establecer un régimen de consecuencias y establecer una fortaleza institucional que permita cumplir con las legislaciones? Exacto. Entonces violentamos las leyes y a veces hacemos de la violación una costumbre tal que lo que se propone es modificar la ley para adaptarla a la violación
que se le ha aplicado durante años. Pero aquí no aprobaron una constitución en el 2010 y faltan como 400 leyes para adaptarla. Para adaptarla a las innovaciones que presenta Claro, esa que aquí esa tenemos un Carta mal de Magna. fondo institucional. Yo le quería finalmente preguntarle a don Pedro Matos. En el año 2017, don Pedro, se anunció, y eso hace poco, porque eso hace días, un nuevo negocio entre Ambex y León Jiménez. León Jiménez se va a quedar apenas con el 15% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana, según lo que se ha publicado. Pero tenía un 39% originalmente. Y eso no Va a deja... terminar con un 15%, o sea que está cediendo más Y espacio. eso no le va a dejar un dinerito al Estado en ingreso, esa transacción, La ganancia de capital. la ganancia Sí, capital. ahí se graba la ganancia de capital. Tan pronto una empresa le vende a otra, se genera una ganancia de capital donde tiene que pagar Porque impuestos. creo que la anterior transacción dejó 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos. Pero, Impuestos, pero sí. fíjate que el problema de República Dominicana no es cuando una empresa se fusiona con otra o cuando una le vende a otra. El problema de República Dominicana es sistemático, es cómo yo aumento las recaudaciones. Ahí está el caso de Trump en Estados Unidos, de Trump, el actual presidente. Sometió un proyecto de ley para disminuir el pago de impuestos que necesariamente, mediante estudios que se han hecho, va a aumentar las recaudaciones. Y está estimulando incluso que las empresas norteamericanas que tienen capital fuera del país le está disminuyendo impuestos para que vuelvan otra vez a Estados Unidos. En el caso nuestro, ojo con la inversión extranjera. Hay que buscar la manera de ver Se están apoderando de todo, cómo se maneja la situación para que la inversión extranjera siga siendo atractiva para el país. Y hay que tener mucho cuidado porque también la mayoría de las inversiones, Esteban y Alex, se están haciendo entre Santo Domingo, Santiago, Bávaro, Punta Cana. Yo le hago la pregunta, de 31 provincias que tenemos, De 31, sí, y el Gran Santo ¿cómo Domingo. concentramos las inversiones de la República Dominicana solo en 3 lugares prácticamente, más del 70% de las inversiones? ¿Qué sucede? Le sugerimos al señor presidente de la República o señor presidente, sector empresarial, llámese las cúpulas, que hagan acuerdos de incentivo para que esa inversión pueda ir a otras provincias, por ejemplo, las provincias del sur y las provincias del este. Deje eso para el próximo segmento. Muy bien. Para que no fusilemos un tema tan importante. Pero mientras tanto, terminamos el segmento preguntando, ¿y es verdad que un grupo empresarial que trajo miles de millones de dólares para comprar muchas empresas en el país? Gracias, don Pedro Matos. Esteban, vamos a darnos la mano de nuevo, porque Pedro Matos vino caliente hoy. Señores, retornamos en breve con el último segmento de Coloquio con José Miguel de Peña con el tema exportaciones en el año 2018. El programa económico de la semana.